¿Qué tal, amigos de Salud TV? Buenas tardes y bienvenidos. Llegamos al viernes 19 de febrero y como todos los viernes dedicados a las reinas del hogar. Hoy con un tema, una patología muy importante y muy común que usted ya habrá escuchado. Estaremos hablando de los fibromas uterinos o también llamados miomas, así que no se lo pierdan. Veamos la cápsula y luego les cuento con quiénes estaré el día de hoy. Los fibromas uterinos son tumores no cancerosos del útero que a menudo aparecen durante los años fértiles, también llamados miomas. Estos no están asociados con un mayor riesgo de cáncer uterino y casi nunca se convierten en cáncer. Los fibromas varían en tamaño, desde plántulas indetectables para el ojo humano hasta masas voluminosas que pueden distorsionar y agrandar el útero. En casos extremos, los múltiples fibromas pueden expandir tanto el útero que éste llega a la caja torácica y pueden añadir peso. Muchas mujeres tienen fibromas uterinos en algún momento de su vida. Sin embargo, es posible que no sepan que los tienen, porque a menudo no causan síntomas. El médico puede descubrir fibromas por accidente durante un examen pélvico o una ecografía prenatal. Las mujeres que sí presentan síntomas por lo general suelen ser sangrado menstrual abundante, periodos menstruales que duran más de una semana, presión o dolor pélvico, necesidad de orinar a menudo, dificultad para vaciar la vejiga, estreñimiento y dolor de espalda o de piernas. Si desea conocer más sobre fibromas uterinos, lo invitamos a que siga en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros expertos abordarán el tema. Acompáñenos. Bueno, así es, ese es el tema del día de hoy. Así que fibromas uterinos o también llamados miomas uterinos, o tal vez alguien habrá leído por ahí en algún reporte leiomiomas, en fin, esos son los nombres. Ya vamos a estar entendiendo qué son, por qué se dan, qué problemas no dan. Pero les voy a presentar con quien tengo el gusto de estar acá, muy alegre, tenía tanto de no verla que estoy muy contenta, colega, amiga, la doctora Lilian Orellana, quien es ginecóloga, especialista además en infertilidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto de poder compartir nuevamente aquí con ustedes. Nos hemos visto únicamente en los pasillos del hospital. Solamente ahí nos hemos y con visto. mascarilla, pero hoy aquí estamos, gracias a Dios, pues con salud y para hablar siempre de temas de salud de la mujer. Y mire que le hemos dado permiso de quitarse la mascarilla, se ha dado permiso de quitarse la mascarilla porque sabe que tenemos la distancia, tanto de todo el mundo, así que aquí está solita feliz. Así es. Bueno, Lilian, definitivamente cuando a una paciente le dicen, mire, tiene un fibroma por aquí en una ultrasonografía, porque es la única forma que los encontramos, o sea, lo primero que piensa es, ¿y esto me va a dar problemas para tener hijos? ¿Qué son los fibromas? Comencemos hablando ahí, ¿qué son? Ok. Y después vemos si pueden ser un problema. Los fibromas no son más que tumores, generalmente benignos, del mismo músculo uterino que variarán en localización, en tamaño y de acuerdo a eso será que nos podrán dar problemas de fertilidad, que es una de las causas o de las preocupaciones que más comúnmente tienen nuestras pacientes. Los podemos encontrar en diferentes localizaciones, pueden estar dentro del músculo del útero, que son los famosos miomas intramurales, pueden estar fuera del útero, en la serosa del útero, que son los miomas subserosos, estos generalmente no dan problemas de fertilidad, pero los que mayormente afectan la fertilidad son los miomas submucosos que están dentro de la cavidad uterina y que por deformar la cavidad uterina o por alterar esa integridad de la cavidad uterina, pues son los que producen mayormente sangrados y se asocian a mayores tasas de infertilidad. Muy bien. Lilian, yo siempre, a mí me gusta hacerle a la gente como la comparación para que más o menos entienda. Y les digo yo, si el útero fuera un aguacate, si el útero fuera un aguacate y lo partimos por la mitad, imagínese usted que la serosa de la que usted está hablando es la cáscara, ¿no? Así es.
que lo verdecito que nos comemos es el músculo, y dijéramos que quitemos la semilla y aquella cáscara que deja la semilla en algunas ocasiones, eso sería el endometrio, exacto. Entonces nosotros no tenemos semilla cuando hay niños. Ahora bien, entonces imagínese usted, los fibromas pueden aparecer, como bien dice Lilian, en cualquiera de estas zonas. Ahora bien, creo que también, además de darnos problemas por la localización, creo que también el tamaño es bien importante, ¿no? Otra buena anotación, ¿verdad? Sí, obviamente, pues los tumores, generalmente los fibromas, cuando miden menos de 5 centímetros, podemos darles un manejo expectante, un manejo conservador, de únicamente estarlos observando, estarlos chequeando. Pero si miden arriba de 5 centímetros, pues obviamente ya pueden dar problemas anatómicos, ¿verdad?, que afectarán la fertilidad. Algunas pacientes también, si son los subserosos, hablando de los que están como que fuera en la cáscara del aguacate, como hacía la comparación la doctora, pues estos pueden dar compresión de otras estructuras, de otros órganos como la vejiga, el intestino, pueden causar dolor a la paciente, dificultad de la micción. Si están dentro del mismo músculo del útero, que son los intramurales, muchas veces pueden causar también sangrado, y ya no digamos los submucosos, que independientemente de su tamaño, para fines de fertilidad, pues siempre tendremos que quitarlos, porque sí nos van a alterar la cavidad uterina y obviamente pues nos darán problemas de fertilidad. Ahora, hay algo bien importante, Lilian, y es que a lo mejor la gente que está en casa se preguntará, ¿puedo tener yo fibromas y no saberlo, no darme cuenta? Y sí, ¿verdad? O sea, es muy común que algunas veces es un hallazgo casual. Será porque la paciente se embarazó tal vez espontáneamente y en la ultra de embarazo pues vemos que hay fibromas, o llegó a un control y se vio que hay un fibroma, ¿verdad? Entonces sí, muchas pacientes cursan sin ningún síntoma, y habrán otras que se quejarán de los sangrados, que es parte de la sintomatología más frecuente de los fibromas. Definitivamente, y fíjese que pueden haber casos en los que los fibromas llegan a ser tan grandes como un bebé de unos 5 meses, ¿verdad? Un útero hasta de 5 meses, y las pacientes, y no dar problemas, no le ha pasado, y es un hallazgo fortuito, que definitivamente la paciente llega a su control por otra cosa, citología, se le hace una ultrapélvica y sorpresa. Tiene no solo uno, sino varios fibromas en muchas ocasiones, y nunca le han dado problema. Y esto por lo general es porque están en el músculo, ¿verdad? O en la cáscara, que decíamos, en la capa serosa, y por eso sus reglas son normales, sus reglas son regulares, no tienen ningún inconveniente, y por lo tanto no se había dado ni cuenta de eso. Bueno, se incorpora con nosotros vía Skype el doctor David Mauricio Larín, otro amigo y colega. Él es ginecólogo, oncólogo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Pues siempre apoyando a Salud TV para poder informar a los pacientes. Un gusto. Estamos aquí con Lilian Orellana platicando de los fibromas. Ya estuvimos hablando un poquito de que realmente los que pueden dar problema de la fertilidad, lógicamente, son los que están adentro, los submucosos. Ahora, David, ¿qué tan frecuente puede ser que un fibroma, porque esto es lo que mayormente nos da miedo a la población, ya sean mujeres o hombres, si estos fibromas pueden llegar a convertirse en algo maligno? Bueno, hablamos de una de las patologías más frecuentes a nivel de la mujer, ¿verdad? Pero el porcentaje de malignización, algunos hablan de 3.6 a 3.9 por 100.000 pacientes mujeres, ¿verdad? Entonces, es un riesgo bajo, hablando del 1%, ya hablando en porcentaje, pero todo aquel fibroma de crecimiento acelerado debe tenerse en cuenta una de las posibilidades como diagnóstico diferencial, que no se haya malignizado. Una degeneración sarcomatosa pudiese ser, o hasta leiomiosarcoma de alto grado. Muy bien, entonces estamos hablando que es un porcentaje del 1% de los casos el que un fibroma puede degenerarse en algo maligno. Y ya que mencionaste esa palabra de fibromas degenerados, al regresar vamos a hablar en qué consisten las degeneraciones de los fibromas, no solamente en esta que puede ser maligno, sino entre otras, y los síntomas. Bueno, vamos a escuchar el avance y ya volvemos.
Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Este día estamos hablando de los fibromas uterinos. Recuerde, señora, que si usted que está en casa quiere hacerle alguna pregunta, tanto al doctor Larín, que nos está acompañando vía Skype, o a la doctora Orellana aquí conmigo, a nosotros, nos puede contactar a través de los diferentes medios. Mire bien, ahí está en pantalla el número de WhatsApp 7859-7318, el número del set 2283-2157 y por supuesto también nos puede contactar a través de Facebook. Bueno, estábamos hablando de los fibromas, tumores de músculo liso, generalmente benignos. Ya nos dijo el doctor Larín, en un 1% se pueden malignizar y hablamos que era una degeneración. Hablemos en sí de qué es una degeneración del fibroma y qué tipo de degeneraciones hay, Lilian. Pues como decía el doctor, ¿verdad? Es un cambio en ese tejido, en ese mismo músculo que ha crecido de más. Podemos tener, mencionaba el doctor, un 1% de degeneración a malignidad, que es la sarcomatosa, ¿verdad? Y otra de las comunes que vemos aquí es degeneración hialina, ¿verdad? Donde vemos aquellos miomas como que fueran de aspecto gelatinoso, que cuando uno va a ir a hacer las miomectomías, pues no sale el tejido duro, sino que vemos como que fuera gelatina literalmente, pero eso pues el chance de malignidad realmente de los hialinos es realmente bajo, ¿verdad? ¿Puede en algún momento los fibromas dar fiebre, Lilian? Esas degeneraciones. Sí, algunas de esas degeneraciones pueden sobreinfectarse y sí cursar con fiebre. Muchas veces no encontramos cuál es el origen de esa fiebre y cuando vemos pues que ese fibroma se ha degenerado, puede llegar a sobreinfectarse y sí cursar como un proceso infeccioso con fiebre. Bueno, a ver, David, hablemos un poquito de cuáles serían los signos que nos deberían de alertar en una paciente con fibromas uterinos, que nos deberían de alarmar y hacer pensar que esa degeneración puede estar siendo maligna. Sí, regularmente han sacado estadísticas de que el 80% de las mujeres en algún momento ha tenido algún fibroma, ¿verdad? Y solo el 25% da síntomas, ¿verdad? Pueden ser síntomas compresivos, pueden ser síntomas hemorrágicos, pueden dar síntomas de infertilidad, ¿verdad? Pero ¿cuándo debemos encender ese foquito amarillo y decir esto no parece que sea algo benigno? Y es una sintomatología aguda, ¿verdad? Sintomatología de que algo va creciendo a nivel de la pelvis. La paciente refiere que por compresión está frecuentemente yendo al baño, a miccionar, a orinar, y es por el hecho de que el tumor ha alcanzado tal dimensión, está comprimiendo a nivel de la vejiga. Otra sintomatología que puede dar es compresión a nivel gastrointestinal, a nivel del colon sigmoides, y la paciente tener síntomas de estreñimiento, ¿verdad? Y el síntoma que nos va a alertar es la paciente es enfática de que va creciendo un tumor a nivel abdominal, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, ¿verdad?, pudiese darse la sintomatología de un dolor agudo, ¿verdad?, en los casos de que se pueda haber fibromas, ¿verdad?, pediculados, subserosos, y que se puedan haber torcido, ¿verdad? Esa sintomatología parecerá casi igual que una apendicitis aguda, ¿verdad? Como un abdomen agudo. Y en ese caso, ¿cierto? lo que no se va correcto, ¿verdad?, un abdomen agudo. Lo que no va a estar acompañado de temperatura, sino que un dolor súbito, agudo, dolor abdominal, pudiese ser a nivel pélvico, pero no está acompañado con fiebre. En ese caso, ya he visto algunas pacientes de esa historia, ¿verdad? Crecimiento rápido, a veces se acompaña de sangramiento, dependiendo de la localización, y si hay al examen clínico ginecológico encontramos un útero aumentado de tamaño, pues lo primero es de ver las características de esta lesión por medio de un estudio de imagen. Muy bien. Bueno, cuando finalmente la paciente tiene la bendición de no haber tenido signos ni síntomas por los fibromas y sale embarazada, la siguiente pregunta o el miedo de la paciente es, ¿y estos fibromas le pueden hacer algo a mi bebé?
Lilian. Muy buena pregunta, ¿verdad? No, el fibroma no le va a hacer nada al bebé, ¿verdad? El fibroma está formado en la cavidad uterina, en el músculo del útero, y no es que le va a salir pegado al bebé, que lo va a traer en la cabeza, que lo va a traer en la mano, como decían con el famoso DIU, ¿verdad? Nada que ver, pues lo que sí puede causar es amenazas de aborto, amenazas de parto prematuro, básicamente, pues, pero que al bebé le vaya a afectar físicamente, pues no hay relación con los fibromas. También definitivamente creo que puede afectar en el sentido de que como son tumores de músculo, Lilian, de igual forma crece el útero y los fibromas van a crecer, ¿no? Tal vez no crecen exponencialmente como crece el útero, pero sí van a crecer un poquito. Y esto puede estarle dando diferentes síntomas como de dolor durante el embarazo, ¿cierto? En algunas ocasiones puede haber dolor o incluso pequeño sangrado, ¿verdad? Que dependerá de la localización del mioma en lo que puede presentar la paciente. O las mismas degeneraciones de las que estaba hablando también David se pueden dar también durante el embarazo, David. Es correcto, ¿verdad? Recordando la fisiología del embarazo, la cantidad de afluentes sanguíneos que aumentan para dar el aporte, ¿verdad?, al bebé. También colateralmente, pues el fibroma puede tener una degeneración roja, le llaman durante el embarazo, y provocar esta sintomatología que se puede confundir inclusive como una amenaza de parto prematuro, un dolor, ¿verdad?, uterino, pero probablemente hay que descartar que no sea una degeneración roja durante el embarazo del fibroma. Muy bien, entonces eso es importante. Ahora, durante las degeneraciones, en el caso que son infecciosas, ¿cuál es la indicación? ¿Qué es lo que se hace, Lilian? ¿Se le da antibiótico en algunos casos? Sí, ¿verdad? El manejo es manejo con antibióticos y la posterior remoción del fibroma, ¿verdad? Tratando en la medida de lo posible de conservar el útero si es una paciente que no ha tenido hijos o en aquellos casos que ya la paridad está completa, pues podemos pensar en hacer histerectomías incluso. Pero si el manejo es como que fuera un proceso infeccioso pélvico donde hay que dar antibióticos, ¿verdad?, previo a la cirugía. Muy bien, es bien importante que ya vamos a estar hablando bien de las indicaciones de cirugía, de qué momento se tienen que quitar los fibromas. Ya Lilian mencionó algo en relación a los tamaños, pero realmente son decisiones que se van tomando individuales con cada paciente, no todos los fibromas se operan. Vamos a estar hablando también si hay medicamentos para que desaparezcan los fibromas, todo eso y más. Pero antes vamos a ir a una pausa y la doctora Dulia Contreras nos habla sobre los factores hormonales que inciden en los fibromas. Ella es endocrinóloga, ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda la doctora Dulia Contreras, endocrinóloga. Vamos a hablar este día de algunas causas hormonales que pueden incidir en la aparición o en el desarrollo de los fibromas uterinos. Para empezar, los fibromas uterinos, también llamados leiomiomas o miomas, son tumores benignos que aparecen en las células del músculo liso del útero. Tienen poca probabilidad de volverse malignos. Quizás el problema más grande es que al aumentar el tamaño pueden ocasionar ya cierta sintomatología y eso es principalmente el factor que lleva a que muchas veces tengan que ser extirpados. En cuanto a las causas, pues la investigación médica hasta el momento ha arrojado algunas causas que están implicadas, ¿verdad? Como por ejemplo factores genéticos, si su madre, su hermana, su tía o algún pariente de sexo femenino tiene del desarrollo de fibromas, es muy probable que la mujer pueda también desarrollar fibromas uterinos. Pero también están implicadas las causas hormonales. Se ha visto que estos tumores tienen mayor cantidad de receptores de estrógenos y de progesterona. Por ello es que en ciertas etapas de la vida, como por ejemplo en la etapa de la vida fértil de la mujer o durante el embarazo, estos tumores pueden aumentar de tamaño debido a que hay mayor cantidad de hormona sexual femenina circulando. Sin embargo, cuando ya termina el embarazo, esos tumores pueden disminuir de tamaño o también al darse la menopausia, debido a que ya no hay influencia de factores sexuales, hormonales sexuales, también puede haber disminución del tamaño de estos tumores. Hay otros factores implicados, si una menarquia temprana o la aparición de la primera menstruación a edades más tempranas, hay mayor riesgo. Si hay deficiencia de vitamina D también se ha implicado. Hay factores nutricionales que también se han ligado a ello, como el consumo de carnes rojas o de ciertos alimentos. Pero en general,
es básicamente, está ligado básicamente a la presencia de estos receptores de estrógenos y progesterona, lo que nosotros hormonalmente lo podemos decir que están implicados para que ellos aumenten de tamaño. Y si usted tiene alguno de estos tumores, pues es necesario que consulte a su médico para poderle dar un tratamiento adecuado dependiendo del tamaño del tumor. Eso ha sido todo por el día de ahora. Les saludo a la doctora Dulia Contreras. Nos vemos en la próxima cápsula médica. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos acompañarle. Estoy con la doctora Lilian Orellana, ginecóloga e infertóloga acá en el set, y con el doctor David Mauricio Larín, ginecólogo oncólogo, que está vía Skype, platicando sobre los fibromas uterinos. Me parece que tenemos una pregunta a través de WhatsApp. Vamos a dar lectura. Buenas tardes. Me acaban de detectar endometriosis y tengo un fibroma. La pregunta es súper grave que tenga las dos cosas? Mi nombre es Carolina, tengo 28 años y sufro mucho dolor, pero ya estoy en tratamiento. Bueno, Carolina, gracias por escribirnos. Lilian, creo que nos falta información, me imagino, puede preguntarle, tal vez nos alcance a escribir. Claro, ¿verdad? Primero habrá que ver si le hicieron una videolaparoscopía para dar el diagnóstico de endometriosis y saber qué grado de endometriosis tiene. Luego habrá que saber el tamaño del fibroma y dónde está localizado para saber pues si hay que quitarlo, si no hay que quitarlo, le podemos dar manejo expectante. Y pues en el caso del dolor que nos menciona la paciente, pues seguramente está asociado a la endometriosis, y ya sabemos que pues endometriosis no es más que aquel tejido que normalmente, o endometrio es el tejido que descamamos mes a mes como menstruación, pero cuando se va a otras áreas del cuerpo se llama endometriosis, y la característica es que da menstruaciones muy dolorosas, da adherencias pélvicas y también se asocia a infertilidad. Pues aquí lo más importante para la paciente será tratar el dolor, si ella dice que tiene mucho dolor, y cuidar su pronóstico reproductivo. ¿Cómo las tratamos? Usualmente lo que hacemos es suprimir la menstruación, porque al no estar viendo menstruación, pues ese tejido no crece y no avanza más la enfermedad. Ojalá que la televidente nos pueda decir qué grado de endometriosis tiene, el tamaño y la localización del fibroma para verificar qué tanto. Lo importante es que ya está ella, pues según dice, en tratamiento, y como él decía usted, el dolor por lo general es más asociado a la endometriosis, que los fibromas pueden pasar hasta desapercibidos, ¿verdad? Bueno, hay otra pregunta a través de WhatsApp. Vamos a ver qué nos dicen en esta ocasión. Buenas tardes, mi nombre es Gaby, tengo 16 años. Gracias, Gaby, por escribirnos. Tenía una consulta. Al principio, cuando comenzaba mi menstruación, tenía un flujo abundante que me duraba alrededor de 5 días, pero desde el año pasado mi ciclo era irregular. Pero siempre pensé que era porque no tenía bien definido mi ciclo, pero me extrañó que pasaran hasta 3 meses sin bajar. Aumenté casi 30 libras, siempre comí lo normal. No sé qué puedo hacer y me gustaría que respondiera mi pregunta. Gracias y buenas tardes. Bueno, bien interesante, una niña de 16 años que incrementó 30 libras de peso y tiene irregularidades menstruales. Corazón, no creo que tenga nada que ver con los fibromas, pero con gusto aquí le responde Lilian. Claro, ¿verdad? El peso es un factor muy importante en la mujer porque parte de nuestras hormonas se producen a partir de la grasa. Si tenemos mucha grasa, producimos mucho estrógeno y por consecuencia también andrógenos, que son las hormonas masculinas, y eso va a hacer que el ovario no funcione de manera adecuada y obviamente pues los ciclos menstruales se van a ver alterados. Aquí pues habrá que estudiarla, descartar también problemas de tiroides, porque tiroides es otra, el hipotiroidismo tiende a darnos exceso de peso y también puede afectar el funcionamiento ovárico, y haciendo ya un estudio completo pues podremos definir por qué es que la menstruación no ha bajado, ¿verdad? Y ver si tiene alguna otra patología asociada que pueda estar causando el retraso en la menstruación. Excelente, gracias por escribirnos, corazón, y espero que se pueda resolver su situación. David, hablando cuando ya dijimos de la degeneración esta, que afortunadamente es muy poco frecuente, pero cuando se da, ¿cuál es el pronóstico? ¿Qué tan peligroso, dijéramos, es tener un leiomioma sarcomatoso? ¿Así era? ¿Sí? Sí, hay varios tipos de sarcomas uterinos, ¿verdad? Uno de los más frecuentes es el leiomiosarcoma. Estos pueden ser de bajo grado, pueden ser DAD,
Y pueden haber sarcomas endometriales, ¿verdad? Que también pueden ser malignos, ¿verdad? ¿Y de qué depende el pronóstico? Depende de la localización. Estos fibromas o estos sarcomas pueden estar ubicados en el cuello del útero y lastimosamente quizás es la peor localización en la cual se pudiese encontrar, porque la expansión de este tumor es por continuidad, ¿verdad? Y hay más espacio en el fondo del útero para poder retenerlos que a nivel del cuello del útero, ¿verdad? Entonces, probablemente, si esta paciente se le desarrolla un tumor maligno, un leiomyosarcoma a nivel del fondo del útero, probablemente pueda dar la oportunidad de hacer una cirugía prácticamente curativa, ¿verdad? Estos tumores, lastimosamente, tienen la tendencia a dar metástasis a nivel hematógeno. Idealmente se deben de diagnosticar en una etapa un tumor pequeño, ¿verdad? Porque mientras más es el tumor, pues más posibilidades hay que embolicen hacia otro órgano y pues que con solo la cirugía no sea suficiente, ¿verdad? Entonces, está en el cuello del útero. Esta paciente tendrá que ser sometida a una histerectomía radical, ¿verdad? No importando probablemente la edad, ¿verdad? No importando la paridad, porque los sarcomas son radioresistentes y son quimioresistentes. Prácticamente la opción de vida es únicamente por la cirugía. David, entonces va a depender de la localización. Sí. Perdón, David, ¿cómo diagnostico un sarcoma uterino? O sea, aparte de los signos y síntomas de alarma, en ultrasonografía, ¿qué veo de diferente? ¿O hay marcadores tumorales? ¿O cómo diagnosticamos y llegamos a la conclusión que ese fibroma es un sarcoma? Bueno, por la clínica es el crecimiento acelerado. Por las imágenes tenemos que la ultrasonografía nos dice que es una estructura sólida vascularizada. Con estos dos, el examen clínico y el estudio de ultra, si hay una alta sospecha, debemos de hacer una resonancia magnética para poder tener la alta sospecha de que sea maligno. Y la única forma de diagnosticar, si fuese un tumor a nivel del útero, es haciendo la cirugía. ¿Hacer? Si es un sarcoma, perdón, hacer la cirugía. Ah, biopsia. Si es un sarcoma que está en el endometrio, lo mejor es hacer una biopsia, ya sea PIPEL o un legrado diagnóstico. Bueno, vámonos a una pausa y ya volvemos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Durante la menstruación, el sangrado y su consistencia o el dolor causado por los fibromas puede persistir o empeorar. Sin embargo, existen medidas que podrían aliviar o reducir las molestias. Aplicar calor en la parte baja del abdomen por medio de una almohadilla térmica o una compresa caliente ayuda a mejorar el flujo de sangre y relajar los músculos. También acostarse y descansar puede aliviar la presión que podría estar contribuyendo al dolor. Cuando descansas boca arriba, coloca una almohada por debajo de tus rodillas para ayudar a retirar la presión de la zona lumbar. Además, ingerir comidas ricas en hierro como las carnes rojas, magras y la espinaca, para evitar la anemia que produce la hemorragia menstrual intensa. Finalmente, consulta con tu médico sobre la prescripción de analgésicos para aliviar el dolor, al igual que suplementos de hierro en caso de que se desarrolle una anemia por el sangrado abundante. Muy bien, continuamos con nuestro programa. Vamos a dar lectura, bueno, mejor dicho, vamos a escuchar unos audios que nos han hecho llegar unos televidentes. Veamos qué nos dice. Hola, buenas. Fíjese de que yo soy una señora de 57 años.
Hace 4 años me hicieron el congelado y me tuvieron ahí en tratamiento, ¿verdad? Me hicieron el congelado y me estuvieron poniendo ahí un tratamiento. Después me volvieron a hacer el congelado. Bueno, al tiempo me dieron la alta. ¿Qué posibilidad hay de que pueda tener cáncer? Y me hicieron ese tratamiento, ¿verdad? Me hicieron ese tratamiento. ¿Hay posibilidad de que tenga cáncer yo o no? Muchísimas gracias a la señora que nos escribe. Ella está hablando de una displasia, no nos está hablando de fibromas. Para la gente que nos está viendo en cámara es otra patología, no tiene nada que ver con los fibromas, pero una displasia, para que la gente entienda. Lilian, ayudémosles y la señora para que sepa la... Claro, las displasias son lesiones precancerosas del cuello del útero, ¿verdad? O sea, lesiones que si no las tratamos pueden progresar a un cáncer, pero en su caso, si hicieron una crioterapia, probablemente será o un congelo, una lesión de bajo grado, donde estas usualmente con el tratamiento pues curan, ¿verdad? Lo que sí tiene que hacer es seguir con sus controles, no descuidarse de hacerse su citología, siempre según el esquema que se lo hayan indicado, para que esa lesión no vaya a reaparecer y no pueda pues avanzar y tener un problema a futuro. Mauricio, tu recomendación para la señora por este riesgo que a ella le preocupa. No, hay que confiar en el tratamiento y dar el espacio para hacer los controles y pues yo creería que estaría controlada con la crioterapia que le han realizado. Excelente. Bueno, tenemos otra pregunta. Vamos a ver qué nos dicen en esta ocasión. Buenas tardes, me llamo María y tengo 44 años y me han dicho que tengo 3 fibromas, 2 en las paredes y 1 al centro del útero. Y cada vez que ando con mi menstruación me da un fuerte dolor en el estómago. No sé si esto será por los fibromas y paso hasta 15 días manchando. Bueno, gracias María por escribirnos. Vamos a ver, Lilia. Pues si menciona que tiene uno en la parte de adentro del útero, volvemos a la comparación del aguacate, ¿verdad? Es como que lo tengamos en el endometrio y probablemente ese sea el que le dé el sangrado de tantos días de duración. Ahora habrá que ver también el tamaño de los otros fibromas que tienen para saber si estos están asociados o no al dolor que usted presenta, ¿verdad? A nivel abdominal. Excelente, así que amiga, si está en el centro del útero y dura 15 días, lo mejor es que evalúe con su ginecólogo realmente la remoción de estos o según sea pues su paridad y edad, el decidir mejor quitar el útero en todo caso, ¿verdad? Ahí habría que evaluarla. ¿Tenemos otra pregunta? Mi nombre es Kimberly, tengo 37 años, no tengo hijos. En mi última cita con la ginecóloga me encontraron un mioma intramural en el fondo que mide 0.5 por 0.9. Cada vez que me viene el periodo tengo sangrado abundante. Quería saber si estos miomas causan infertilidad. Gracias, Kimberly. 0.5 por 0.9. No un arrocito. Es un arrocito. Si fuera 5 por 9, otra cosa. Claro. Pero 0.5 por 0.9 no. Ahora, el riesgo de infertilidad. Realmente este mioma no tiene mayor riesgo de infertilidad porque por el tamaño, uno, que es sumamente pequeño, y segundo, por la localización, ¿verdad? Los intramurales generalmente no causan problemas de infertilidad, así que tranquila, pues si no ha tenido hijos todavía, pues no se preocupe, no creo que sea esta la causa de infertilidad. Y lo otro, el sangrado, seguramente será por su patrón normal, no tiene nada que ver con el tamaño del mioma. Excelente. Bueno, vamos a una pausa, ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, hemos estado conversando de los fibromas uterinos y ya nos queda poco tiempo. Me queda más que pedirte, David, nos regales tus recomendaciones para la población. Bueno, siempre seguir con la medicina preventiva, ¿verdad? Si las pacientes que han escuchado este conversatorio tienen algún tipo de síntomas, no duden en acercarse hacia el ginecólogo, a su médico para poder chequearse
y no hay que tenerle miedo a las enfermedades, hay que combatirlas con la prevención. Un saludo y muchas gracias. Excelente, David. Saludos a Karen y muchísimas gracias por estar siempre listo para compartir con nosotros. Un gusto. Esperamos tenerte pronto por acá. Bueno, gracias. Igual, doctora. Lilian, hay un tema importante. Las pacientes muchas veces preguntan, doctora, medicamentos, ¿se pueden deshacer los fibromas con medicamentos? Realmente no, ¿verdad? O sea, no hay medicamentos con los que vayamos a hacer desaparecer los fibromas. Sí hay un medicamento que se ha utilizado para reducir el tamaño de los miomas, en el caso de aquellos miomas muy grandes, con el objetivo que a la hora de la cirugía, pues la pérdida sanguínea sea menor y la dificultad quirúrgica sea menor. El medicamento es el acetato de ulipristal, que pues como mencionaba, se ha utilizado para reducir el tamaño de los miomas, pero no es que se van a deshacer o que ya con esto no vamos a necesitar cirugía, no, ¿verdad? Ahí son hormonodependientes y estos tienden a ir reduciendo espontáneamente de tamaño. Cuando ya llegamos a la menopausia, que ya no producimos nuestras hormonas, pero no, realmente no es que pero ni siquiera en ese momento desaparecen, Lilian, o sea, dejan de crecer y tal vez reducen un poquito de tamaño, pero no van a desaparecer, así que no. Entonces, ¿en qué momento usted se preguntará cuándo hay que operar los fibromas? Cuando miden arriba de 5 centímetros y están localizados dentro del útero, del músculo del útero, los intramurales, estos por el tamaño algunas veces pueden comprimir o desplazar el endometrio y dan sangrados abundantes, ¿verdad? Los submucosos que están dentro de la cavidad endometrial, dentro del endometrio, pues estos generalmente siempre habrá que quitarlos porque están asociados a menstruaciones muy abundantes, a infertilidad también, y los subserosos, pues si miden 5 centímetros, también la recomendación es extirparlos para que evitemos problemas de compresión, de vejiga o de intestino, ¿verdad? Pero en algunos casos, como mencionábamos al principio del programa, estos pasan desapercibidos, pueden tener hasta mayor tamaño de 10 centímetros y si no le dan mayores molestias a la paciente, pues podemos observarlo. Pero lo que recomienda la literatura es que aquellos que midan más de 5 centímetros, pues los vayamos a extirpar. Hablemos un poquito de la cirugía para retirar los fibromas. Bueno, lo que hacemos es, si están dentro de la cavidad uterina, que son los submucosos, lo ideal es quitarlos a través de histeroscopía. Es una cirugía en la que introducimos una camarita por la vagina, llegamos al cuello del útero, vemos el fibroma y quitamos ese fibroma tratando de dejar lo más íntegra esa cavidad endometrial, pensando en fertilidad futura de la paciente. Luego tenemos otras técnicas como es la miomectomía abierta, ¿verdad? Donde como que fuera una cesárea, pues abrimos la cavidad uterina, la cavidad abdominal, llegamos al útero, vemos ese fibroma, lo descapsulamos y pues lo retiramos, ¿verdad? Y luego suturamos ese útero. Los podemos quitar también por vía laparoscópica sin necesidad de hacer gran incisión, sino que a través de pequeñas incisiones en la cavidad abdominal, pues llegamos a ver ese útero y también quitamos ese fibroma, ¿verdad? Y pues igual suturamos el útero. ¿Cuál es la recomendación para las pacientes que posterior a una miomectomía no nos vayamos a embarazar a tan corto plazo, sino que se espera pues por lo menos entre 1 a 2 años es lo que se recomienda para que ese útero pues logre unirse nuevamente y no tengamos problemas de rupturas uterinas cuando ya esta mujer esté embarazada? Y sabemos que la vía del parto en las pacientes que han sido sometidas a miomectomía será la vía cesárea, ¿verdad? No les vamos a dar parto vaginal. Eso es bien importante. Esa era mi siguiente pregunta. Pacientes que han tenido una cirugía de estas que se llama miomectomía, así se llama la cirugía para quitar los fibromas, pues idealmente tienen que tener un parto por vía cesárea. Algunas se preguntarán, ¿puedo intentar tener un parto vaginal? Pues será bajo su propio riesgo, ¿verdad? Como les explico a mis pacientes, este útero ya quedó remendado, por así decirlo, reconstruido, ¿verdad? Y en el trabajo de parto pues vamos a estar estirando y encogiendo ese útero y tendremos mayor riesgo de una ruptura uterina. Por eso es que recomendamos la vía cesárea y no la vía vaginal. Y para fines prácticos se maneja como si fuera una cesárea anterior, o sea, como que fuera es una cirugía uterina previa definitivamente. Por lo tanto, si bajo su propio riesgo la paciente decide intentar un parto vaginal, hay consideraciones a tomar en cuenta y una de ellas es que no lo podemos provocar.
Así es, ¿verdad? No podemos inducir ese parto, sino que habrá que esperar que inicie espontáneamente el trabajo de parto, pero diciéndole, pues teniendo en cuenta el riesgo de una ruptura uterina por la cirugía previa que ya tenemos. Y otra consideración importante también, Lilian, que no quiero que se nos olvide, en los casos de las pacientes que se someten a miomectomía, que no han tenido hijos, que la idea es salvar el útero por paridad, tienen que saber que hay una complicación que se puede dar durante el parto por la muy vasta vascularidad. Y es que terminemos teniendo que hacer una histerectomía, ¿no? Claro, ¿verdad? Esas pacientes pueden tener mayor chance de sangrados, dependiendo de dónde ha estado localizado el mioma, pueden haber problemas de acretismos placentarios incluso, ¿verdad? Y puede ser que a la hora del parto terminemos quitando el útero. No es lo usual, pero puede suceder. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Lilian. De verdad que fue un gusto tenerla por acá de nuevo, un placer. Gracias a David también que estuvo con nosotros, pero principalmente gracias a ustedes. Ya es viernes, yo los dejo con Brenda Vázquez. Recuerden lo mejor de Salud TV, sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana. Si Dios lo permite, estaremos acá el día lunes con más temas para ustedes. Por el momento solo me queda desearles un feliz fin de semana y que Dios me los bendiga a todos. Existen pocos factores de riesgo conocidos para los fibromas uterinos. Aquí te compartimos algunos para que trates de evitarlos y reducir así la posibilidad de padecerlos. Lleva un estilo de vida saludable. La obesidad se considera uno de los factores comunes que presentan las pacientes con este tipo de padecimientos, por lo que un estilo de vida sano podría ayudarte a prevenirlo. Agrega vitamina D a tu ingesta de alimentos. Por ejemplo, los pescados grasos como el salmón, el atún y la caballa se encuentran entre las mejores fuentes de esta vitamina. Investigaciones indican que la deficiencia de esta puede estar relacionada. Finalmente, pero no menos importante, limita el consumo de carnes rojas. En lugar de estas, se recomienda una mayor ingesta de frutas y verduras.